y a esta hora conversamos con el abogado y buen amigo de la casa, don Juan Carlos Araúz. ¿Cómo está, don Juan Carlos? Buen día. Guillermo, un gusto saludarte y a todos los que nos escuchan, un placer compartir este espacio con ustedes. Hombre, has estado en los últimos tiempos, pues, bastante metido en el tema minero, y quería preguntarte primero sobre una inspección que hizo el Ministerio de Comercio e Industrias sobre el cierre de la mina. Me da la impresión, y quería consultarte desde el punto de vista legal, de que no, da la impresión de que el ministerio está perdido, o sea, no sabe qué es lo que tiene entre las manos. Sí, y bueno, mira, Guillermo, todo el tema minero siempre lo que he advertido en los últimos meses es que hay cierta reticencia a abordarlo de una manera frontal y sobre todo de dar cumplimiento a lo que la ley dice, porque la situación real del tema minero hoy día tendría que ser que todos estemos conscientes de cuál es el articulado y las leyes que regulan lo que debe ocurrir. Por ejemplo, ese tema del concentrado de cobre que ha pasado ya varios meses y todavía las autoridades no toman una determinación. El Código de Recursos, el Código de Recursos Minerales lo establece muy claramente. Primero, que establece a quién le pertenece. Y en segundo lugar, establece una responsabilidad de las autoridades de tomar las previsiones para evitar riesgos. Es decir, ese concentrado de cobre almacenado por tantos meses implica una obligación de las autoridades a simplemente facilitar la terminación de ese proceso en el cual, una vez extraído, le pertenece a la minera, como dice el Código de Recursos Minerales, pero esa pertenencia tiene que implicar que se comercialice porque eso tiene que dejar de estar almacenado en esas condiciones porque ya los expertos han dicho que ese almacenamiento no es saludable ni es bueno para el medio ambiente. Esa realidad es la que demuestra entonces que el Ministerio de Comercio estaría simplemente retrasando algo que la ley le impone como obligación y las autoridades tendrían que asumir su papel. Es decir, una vez las autoridades conocieron el fallo de inconstitucionalidad, la responsabilidad con con la sociedad y con todos los ciudadanos es que simplemente las cosas sean tan claras como el texto de la ley. Y yo creería que ese retraso es una omisión que no tiene sustento, que no tiene justificación, pero que la sociedad también tendría que tener el entendimiento pleno que esa decisión debe tomarse y que debe tomarse sobre la base de que el concentrado de cobre no tiene debate a quién le pertenece. Y justo en esa dirección, quería preguntarle al doctor Juan Carlos Araúz sobre el tema del seguro futuro arbitraje y esas consecuencias que ha traído ahora la pérdida del grado de inversión, porque bien, leyendo lo que decía Fish Rating, muy clarito, en un inglés muy claro, arranca el documento hablando de no lo dice en esas palabras, pero el desastre que fue cerrar el principal inversor del país. Sí, y justamente las noticias de ayer ubicaban a que existen inicios o pretensiones de arbitraje de cerca de 6 arbitrajes en distintas naturalezas. Lo que habría que plantear con relación a esto, cada vez que alguien acude a una instancia institucional a pedir justamente algo, lo que hay que poner de contexto es que esa persona lo que siente es que no está siendo escuchada. Es decir, el debate sobre un arbitraje o sobre un litigio en un tribunal no es otra cosa que el entendimiento que la contraparte no ha querido hablar, abordar. Y cuando entonces usted tiene esos espacios, usted lo que tiene simplemente es que generar las condiciones para que se converse. Por eso yo creería que la sociedad también tiene que entender que los arbitrajes es el espacio de diálogo en el que simplemente quien se considera afectado tiene que encontrar cuándo y dónde se van a conversar de los temas pendientes. ¿Y cuáles son los temas pendientes que nosotros tendríamos que tener presente? Bueno, esto es un tema del Estado panameño y sus obligaciones. Es decir,
Al margen de la inconstitucionalidad declarada por la Corte y al margen de la ley que pretendió establecer una moratoria sobre la explotación minera, existiría un conjunto de conductas y comportamientos del Estado panameño que deberían ser analizados en un escenario de búsqueda de respuestas. Es decir, si yo me comprometí con alguien a generar unas condiciones determinadas y a generar un espacio de inversión y promoví desde lo institucional que ese espacio iba a ser seguro, obviamente yo debo, a pesar de cualquier circunstancia accesoria o transitoria, entender que esa obligación persiste y yo debo encontrar una solución. Y por lo tanto, la pregunta siempre va a ser, ¿el Estado panameño ha encontrado o ha cumplido con sus obligaciones? Y mi respuesta categórica desde el primer momento en el que se generó este conflicto es que no, porque yo he citado en cada oportunidad que he tenido un, un hecho muy concreto. Un documento que hizo público el Ministerio de Relaciones Exteriores en el gobierno del presidente Varela y que guarda relación con la fecha del inicio de la molienda del cobre en la mina de Donoso y que el presidente Varela se encontraba allí presente. Y en ese momento el presidente Varela hizo un relato, por ejemplo, de cómo las inversiones de origen coreano llegaron al país producto de que él, siendo canciller de la República, promovió esa inversión y se comprometió a hacer una serie de adecuaciones a la legislación que luego como presidente de la República las incorporó y las presentó. Es decir, fue el Estado desde las altas autoridades quien generó la confianza en los inversionistas de que el país tendría un marco normativo suficientemente estable para permitir esa seguridad. Ese hecho cambia la naturaleza de cualquier tipo de debate porque me marca justamente cuál es la obligación primaria, es decir, el origen del conflicto en relación a cualquier tema derivado a si el Estado ha cumplido o no ha cumplido con su obligación para con los inversionistas que en un momento determinado confiaron que este país tenía las capacidades de proporcionar tanto un documento, que era el denominado contrato, como las condiciones de explotación. Ese hecho está ausente de respuesta y usted también podría colocar en una línea de tiempo desde que se da la declaratoria de inconstitucionalidad del fallo, es el comportamiento del Estado, es decir, el Ejecutivo que representa o que ostenta la capacidad de negociar o representar comercialmente al Estado. Desde el momento del fallo hasta el día último, hasta ayer inclusive, porque las declaraciones del vicepresidente ayer van en la línea de reafirmar justamente que se actuó correctamente, el Estado panameño no tiene ningún reproche y hasta el momento ningún reproche se le ha hecho a las empresas, por lo tanto el Estado panameño estaría como simplemente esperando que alguien le reclame. Y en ese reclamo justamente entonces surge las reflexiones siguientes. Este tema hay que encontrarle una solución. Y la solución más sensata es simplemente que yo haga una radiografía, cuando me refiero a yo, es el Estado panameño, a través de las autoridades, haga una radiografía de su comportamiento en lo comercial y en lo contractual de las condiciones a las que prometió otorgar. Encontrado ese camino, la sociedad y todos podríamos encontrar justamente que esto no se trata de debatir pleitos a ultranzas, es decir, yo no me puedo meter en un pleito con el cual no tengo capacidad de afrontarlo, en el sentido de que no tengo herramientas jurídicas para defender mis omisiones y encontrado ese escenario, entonces debería volver la conversación muy sensatamente. Y entonces, ¿qué conviene al Estado panameño? Yo le diría categóricamente, al Estado panameño no le conviene ningún pleito. Y no le conviene ningún pleito porque la situación económica con la que se encuentra el país, la situación política, simplemente no permite que uno esté gastando esfuerzos y energías cuando aquí lo que se requiere es atender salud, educación, vivienda, los reclamos sociales y todo el conjunto de temas que se encuentran pendientes y gravitando sin una solución. Es decir, el próximo gobierno que inmediatamente debe ser electo
tiene que tener la sensatez suficiente para de manera diáfana y muy sencilla plantearle al país que el tema minero tiene que tener una solución a corto plazo en el de solucionar justamente los potenciales riesgos de un pleito en el sentido de plantear es que el Estado incumplió y el comportamiento, vuelvo y repito, de este gobierno y del gobierno anterior siempre ha demostrado que las omisiones o los reproches no surgen del Estado. Inclusive, vuelvo y repito al momento del presidente Varela, el elogio a la empresa, el elogio a la inversión y el elogio que se generó en ese momento era el Estado comprometiéndose. No era el presidente Varela como individuo, era el Estado panameño reconociendo el valor de lo que estaba ocurriendo. Y esa situación, entonces, me coloca en el siguiente contexto. El fallo de inconstitucionalidad en ningún momento ha prohibido la actividad minera en el país, porque la Constitución lo permite y la Constitución desarrolla que pueda tener una explotación. Que se haya declarado inconstitucional un contrato no exime la responsabilidad de que el Ejecutivo, sea cual sea, tiene que encontrar la forma de documentar esa inversión porque simplemente el dinero está allí enterrado y está allí enterrado porque simplemente alguien lo consintió. Entonces, esa capacidad de encontrar solución permitiría nuevamente hablar de fórmulas en las que el Estado panameño tenga un ganar-ganar. Primero, que el Estado no le conviene pleitos. Lo segundo, que también todo este tema del tema minero ha provocado lo siguiente. Todo esto de la calificación que recientemente expresa y la rebaja a las condiciones de seguridad del país se transforma en lo siguiente. O sea, ¿quién va a invertir en un país que no ha podido resolver ni atender al principal inversionista, al mayor inversionista de capital privado? El país no le ha podido dar una respuesta sensata, que se encuentra simplemente buscando espacios de diálogo en instancias institucionales. Es decir, la inversión extranjera que podría ayudar a solventar todos los problemas de salud, educación y vivienda, en este momento no advierten a Panamá como un socio confiable. Y no lo advierten como un socio confiable porque los problemas en una relación comercial pueden suscitarse, pero la capacidad de entablar el diálogo y resolverlo inmediatamente es lo que da el valor justamente de una relación fortalecida. Y el Estado panameño lo que ha evitado con todo este tema y este abordaje es transmitir simplemente en el que no es un socio confiable. Y mientras nosotros no seamos un socio confiable, puede hablarse de turismo, puede hablarse de energía, puede hablarse de cualquier tema de inversión y desarrollo, pero no vamos a lograr atraer justamente la empresa que pueda generar mano de obra suficiente para contratar y también nos va a permitir que políticamente este país tenga un pleno desarrollo porque entre más se agraven las necesidades ciudadanas, más controversia y más polarizado va a vivir el país en torno al día a día. Por eso lo que está ocurriendo ni es sorpresa, pero tampoco debe ser abordado desde el punto de vista de convertir esto en una batalla a ultranza. Es decir, no es momento de hablar de pleitos ni de hablar de un tema de asumir posiciones de confrontación. Yo creería que este momento es un momento de diálogo, pero un momento de mucha racionalidad en el que, si vuelvo y repito, si yo analizo las situaciones y los hechos, yo creería y pediría a cualquiera que me esté escuchando y tuviese una opinión distinta que me explique o que me transmita a mí cómo yo entiendo las palabras del Estado panameño, del presidente Varela, para atraer esas inversiones y luego que se da toda esta situación, simplemente todo el mundo calla y todo el mundo guarda silencio y nadie habla de la obligación primaria del Estado panameño, que era proporcionar seguridad. Y eso entonces nos daría un espacio digamos, de aterrizar todo lo que ocurrió en el momento de protesta, pero yo soy, digamos, de las voces que ha sido totalmente escéptica a que nosotros podamos en este momento convertir el país en una trinchera de pleitos, porque también hay otro fenómeno. Y el que litiga debe tener capacidad y litigar cuesta Claro. dinero. Y si usted me dice a mí que el Estado panameño va a invertir dinero en litigar y prefiriendo atender temas como el oncológico
o con temas como básicos de necesidad ciudadana más elemental, hombre, usted me estaría demostrando que las autoridades colocan al ciudadano en una prioridad ínfima. Es decir, yo lo que advertiría es que necesitamos autoridades que sepan que utilizar los recursos públicos en el sentido de que esto no es gastar por gastar en pleito, ni simplemente generar confrontación, sino entendimiento. Y me llevaría a un último punto, Guillermo. En otros países, cuando de manera centralizada usted tiene una figura, una autoridad que pueda dirimir todos los temas de justicia desde políticas públicas, como un ministro de justicia en otros países, es el ministro de justicia el que es el encargado justamente Claro de hacer estos análisis que aquí en Panamá estos no tenemos planteamientos esa capacidad. que permita justamente solucionar, porque en este momento dentro del gabinete nadie tiene capacidad de hablar de los temas jurídicos o de pleitos con esta sensatez, y por eso yo advertiría que el momento también exige que este país necesita urgentemente un Ministerio de Justicia que permita canalizar, diagramar, ordenar y sistematizar no solo el ordenamiento jurídico, sino los riesgos potenciales de cualquier pleito dentro de las relaciones que el Estado haya tenido. Y eso es lo que advertiría yo en esta nueva coyuntura, en el que todos tendríamos que, más que hacer aspavientos de si la rebaja planteada por las calificadoras es justa o injusta, es una realidad. Y aquí tenemos que atender una realidad, y que como país pobre, y esa realidad de país pobre implica sensatez y madurez suficiente para abordarlo. Y esa es, digamos, mi visión del tema, Guillermo. Doctor Juan Carlos Araúz, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Te mando un gran abrazo y nos hablamos pronto. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausa y regresamos con Sara Pineda aquí en Sillón Dancón.